enviando una felicitación afectuosa, cariñosa a todas las enfermeras de nuestro país, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermera. Es un momento difícil para todos por esta pandemia que nos afecta, y son las enfermeras, como les hemos llamado, nuestras heroínas, con los médicos, nuestros héroes, los que están en los hospitales salvando vidas. Por eso nuestro reconocimiento, un homenaje a todas las enfermeras, los enfermeros de México. Este día también vamos a dar a conocer un acuerdo, un convenio que celebra el gobierno con la Fundación Teletón para que se utilicen sus centros de rehabilitación. Es una muestra de solidaridad de esta fundación que encabeza Fernando Landeros, que está aquí con nosotros. Se va a explicar en qué consiste este acuerdo. Es parte de la suma de voluntades de cómo el sector público y el sector privado, desde luego el sector social, estamos trabajando en unidad para enfrentar la pandemia y salvar vidas de esa forma, con humanismo y solidaridad. Vamos a iniciar la información. Hoy es martes, que se destina a la salud pública. Por lo mismo comenzamos con el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Él inicia. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Pues qué mejor hoy, 200 años de vida de haber nacido de Florence Nightingale, que es el símbolo de la enfermería. Pero más que el símbolo, se convirtió en ese figurativo de una lámpara, un faro y una luz en los hospitales. Sin ellas, un hospital se mantiene oscuro y no trabaja como debe ser. Esto no es retórica, es la realidad, y por eso muchos llegamos y preguntamos por la jefa. La jefa nos dice qué, la jefa nos dice cómo van las cosas, y hoy qué mejor para recordar en este pulso de la salud a esta gran mujer que además, curiosamente, revisando algunos de sus datos de vida, le gustaba la epidemiología, era buena en epidemiología, le entendía la estadística, era buena en los números, y así hay muchas enfermeras en nuestro país que tienen esa noble profesión y ese noble acompañamiento con el ser humano. Eso es lo que puedo señalar como marco general de este pulso de la salud de hoy, y que nos va a permitir, desde luego, además de la valiosa aportación del doctor Hugo López-Gatell en el informe médico técnico de cómo va la epidemia, tanto nacional, a nivel nacional como internacional, pues vamos a tener un alto en el camino, el que hemos señalado
el ayer o el antes y el hoy. Y esto está en relación con la estructura, con la formación de recursos, con la obtención de insumos desde el 1 de enero, cómo ha cambiado al día de hoy. Y como ya anunció el presidente, pues es hora y tenemos ya bastantes adhesiones, sumas, articulaciones dentro de lo que es el sector salud, dentro de lo que es el gobierno federal, dentro de lo que es esta gran sociedad que nos ha estado apoyando y desde luego formando parte activa de la epidemia, el ir sumando esfuerzos. Hoy tenemos una más, es la firma de un convenio con el Teletón, que todos ustedes conocen, todos los diciembres, desde hace veintitantos años, 23 años en especial, pues ha sido permeable en la sociedad mexicana. Y hoy vamos a ver este otro esfuerzo de una empresa de comunicación y sociedad en general, con la capacidad, con la preocupación central de atender necesidades de niñas, niños, adolescentes con discapacidad. Esto es lo que les quería presentar como marco general y le pido al doctor Hugo López-Gatell que inicie con el informe correspondiente. Por favor. Con gusto, maestro. Jefa de Gobierno, gobernadores, secretaria, secretario, canciller, estimado Fernando Landeros. Voy a ser breve, me centraré en los aspectos básicos del informe técnico. Este es el que presentamos todas las tardes y de hecho el que presentaré es el corte más reciente, que es el de ayer por la tarde. Si me pasan la primera, en el panorama internacional tenemos que, bueno, primero tenemos ya 50 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos restan 3 semanas para completarla. La siguiente. En el informe internacional tenemos que casi 6.257.000 personas han sido detectadas con infección por COVID o por el virus SARS-CoV-2 que causa COVID desde el inicio de la epidemia en enero de este año. Y de ellas tenemos que 29% han tenido en los últimos 14 días, lo que representa la parte activa de la epidemia. La tasa de letalidad global o la proporción de letalidad global se ha mantenido relativamente estable, oscilando entre 6.8 y 7.1, actualmente 7% de los casos detectados. La distribución en el mundo es claramente predominante en América, con más de 50% de los casos, y empieza a emerger la región del Mediterráneo Oriental, en donde tenemos ya más de 8.3% de los casos registrados. Lo que se espera es que desafortunadamente en esta región y posteriormente en otras que aparecen con menor frecuencia empezará a proliferar la transmisión, al tiempo que en Europa, y esta es la parte positiva, empieza a disminuir ya claramente la epidemia. La siguiente. En México tenemos 36.327 casos confirmados desde el primer evento, el 28 de febrero, y de ellos 8.288 son casos de las últimas 14 días, de la última quincena, que representan los casos activos de enfermedad con capacidad de transmisión principalmente. Se han estudiado 135.116 personas que en su momento fueron identificadas como casos sospechosos y resultaron en los 36.327 positivos o en 77.798 que fueron negativos. Esta me la salto por ahora, es la información general del acúmulo de casos, pero como ya hemos dicho es aún más trascendente, me salto también la gráfica de barras, esta que es la carga de enfermedad activa de los últimos 14 días, por ser la que contribuye a la conservación de la epidemia. Se ve en el mapa y también en la gráfica de columnas a continuación cómo la Ciudad de México y el Estado de México, específicamente la zona conurbada en el Valle de México, son las lugares donde existe prácticamente una mitad
de la epidemia. Le siguen Tabasco, Veracruz, Baja California y Morelos en orden de frecuencia. Si lo vemos por incidencia, para poder comparar poblaciones que tienen tamaños diferentes, encontramos que 6.5 de cada 100,000 personas en México han tenido en los últimos 14 días COVID, y en la gráfica de barras o de columnas podemos ver algunas señales interesantes y estimulantes, como el hecho de que la incidencia en la Ciudad de México empieza a descender en las últimas 48 horas. Las muy desafortunadas 3.573 defunciones se han ido presentando, aún conservando el mismo patrón que ocurre con los casos acumulados. Lo previsible es que en algún momento empezará a haber una disparidad, una diferencia entre estos lamentables eventos que desafortunadamente son irreversibles con respecto a los casos nuevos que se irán presentando. Tenemos 259 defunciones que están reconocidas por su ocurrencia clínica y que están en proceso de confirmación diagnóstica. En la siguiente vemos su distribución por entidad federativa y claramente sigue el mismo patrón, como he comentado, de los casos acumulados: Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo en los primeros lugares. En la siguiente vemos tanto los casos confirmados como los casos sospechosos que están en proceso de estudio. Esta es una cifra que, aunque parece fija, en realidad va cambiando porque se reemplazan, ocurren casos sospechosos nuevos y algunos pasan a confirmación. Finalmente, lo que vemos es que todavía tiene una señal muy estable de crecimiento exponencial que corresponde con el curso de una epidemia aún muy activa. En la penúltima, en esta diapositiva, lo que vemos es la curva acumulada de casos. Esta siempre sube naturalmente porque es la suma de los casos que van ocurriendo cada día, y lo que tenemos es un dato también en cierta manera estimulante, que es: ayer tuvimos 3.7% de aumento con respecto a 24 horas antes. Este es el incremento más pequeño que hemos tenido desde que empezó la fase de progresión rápida el 13 de marzo. Y esto se ve por los casos nuevos que van ocurriendo y se representan en las pequeñas barritas o columnas de color anaranjado que están en la parte inferior. La ocupación hospitalaria, finalmente, tenemos que de los hospitales que han sido designados para la atención de infección respiratoria aguda grave, independientemente de que ésta sea primariamente identificada como COVID o personas que llegan con otras enfermedades, pero que también requieren hospitalización o eventualmente apoyo mecánico ventilatorio, tenemos 34% de la ocupación a nivel nacional. Y lo podemos ver en las dos gráficas de columnas, en esta donde se representa la hospitalización general, es decir, son camas generales, no se necesita un tratamiento especializado más allá de los cuidados generales apropiados y en muchos casos suplementación de oxígeno, pero sin intubación. En el extremo derecho de la gráfica apreciamos que 34% de las camas destinadas para infección respiratoria aguda grave a nivel nacional están ocupadas. Si nos vamos al lado izquierdo de la gráfica, podemos ver el orden de ocupación por entidad federativa, empezando por la Ciudad de México, que tiene 73% de ocupación en las camas generales, seguido de Baja California, Estado de México, Sinaloa y Campeche. Y en la última, lo que vemos es la misma idea, pero para camas que tienen asignado un ventilador, un monitor y personal especializado para el tratamiento de personas críticamente enfermas de un padecimiento respiratorio grave, como es COVID en su forma más grave. A nivel nacional, del lado derecho de la curva, 27% de ocupación. En el lado izquierdo de la curva, de la gráfica, vemos que 64% de ocupación existe en la Ciudad de México, seguida por Sinaloa, Estado de México, Baja California, Quintana Roo, con los porcentajes que ahí se indican. Resumen general, seguimos diciendo lo que hemos comentado: estamos en una etapa importantísima de la epidemia, donde estamos en el punto máximo de transmisión en las ciudades que iniciaron con la epidemia, particularmente la Ciudad de México. Tenemos noticias alentadoras que hemos comentado, donde Tijuana, Villahermosa y Cancún, y en cierta manera aún ya se empieza a ver en Culiacán, Sinaloa, empiezan a bajar la intensidad de transmisión. Pero reiteramos, esto no quiere decir que sea momento oportuno para relajar las medidas de sana distancia. Aún nos quedan 3 semanas de la jornada nacional y cuanto más orden, disciplina y constancia en
quédate en casa, vamos a lograr reducir la carga de contagios y eso va a ser benéfico cuando venga el momento de la reapertura, del desconfinamiento. Muchas gracias, presidente.